Buenos días, alumnas, buenos días, colegas. La clase de hoy va a ser una ayuda para la prueba que tienen que entregar ya el día de mañana. En la clase de hoy yo la dividí en tres partes. La primera parte va a ser solamente explicación de diapositivas. Voy a explicar cada uno de los ejercicios de la guía evaluada para que de esa forma sepan cómo se hace cada uno de los ejercicios. Ojo, yo no voy a decir la respuesta, solamente les voy a dar un tips o dos tal vez por ejercicio y de esa forma ustedes tienen que tomar nota para ver cómo se hace. Voy a analizar una cierta cantidad de ejercicios acá en el computador. El resto, que va a ser la segunda parte de la clase, lo voy a hacer en la pizarra, porque hay ejercicios que no se pueden hacer muy bien acá en el computador, ya sea porque son cálculos matemáticos. Y por último, la tercera parte van a ser los tests. Con respecto a los test, chicas, me llamó la atención que la clase pasada, que yo no pude estar por motivos personales, hubo tan pocos tests. Con el departamento de matemáticas acordamos que esos tests que se van a hacer durante todo esto, que se hizo durante todo este tiempo y que se va a hacer, van a ser consideradas como décimas para la prueba, así que por favor háganlo. Independiente de que estén buenos o no, ojalá que estén buenos, lo recomendable es que lo hagan. Por lo mismo, la última etapa del test va a ser al final, finalizando la clase, va a ser un test de salida. Así que, sin más, yo creo que es buena hora para comenzar la clase teniendo 45 personas conectadas. Sí, ayer creo que hubo hartos problemas de internet la semana pasada, así que ahora es la oportunidad para hacerlo y qué mejor voy a explicar cada uno de los ejercicios y los 5 ejercicios del test van a ser ejercicios explicados en esta clase, así que ojalá se pueda resolver. Así que ya siendo pasadas las 10:10, comenzamos. Ya chiquillos, dice ahí, función potencia, cómo mejorar el desempeño. Así que, esto por ejercicio. Nuevamente les digo, yo no voy a explicar, yo no voy a decir qué alternativa corresponde, sino que les voy a dar una orientación a cual ustedes tienen que responder. Si no, no sería la gracia decirle que la respuesta del test. Así que vamos a ver. Primera pregunta de la guía evaluada. Dice lo siguiente. De los siguientes gráficos, ¿cuál corresponde a una función potencia? Y aparecen 5 alternativas. De esas 5 alternativas, una vendría siendo la correcta. Ustedes tienen que decidir cuál. Tenemos eso y tenemos que analizar la materia. Yo lo vi en la materia para decir que es una función potencia. Vamos a la materia. Aquí aparece la materia. Aquí aparece cuando n es impar y cuando n es par. Cuando n es impar se divide de dos formas, cuando el a es mayor que cero y el a es menor que cero, o sea, ya es negativo. Y con n es par es lo mismo, se forma una parábola, cuando a es mayor que cero y a es menor que cero. La función potencia generalmente se concentra en esos 4 gráficos. Y si volvemos a la pregunta, una de esas respuestas vendría siendo la correcta. Y creo que está más claro que el agua decir cuál es la respuesta correcta. Así que avancemos a la pregunta número 2. Pregunta número 1 creo que estaría solucionada en este caso. Si no es así, chiquilla, me dicen y yo lo explico nuevamente, pero no, súper fácil, así que no creo que haya más explicación. ¿Qué dice acá? El gráfico siguiente muestra una función potencia de la forma f de x es igual a por x elevado a n, para cierto valor natural de n. ¿A qué valor de n corresponde? Que me aparece 4, 3, 2, 1, 0. Recordar que n es el exponente, y acá me están preguntando, n corresponde al gráfico. Nuevamente, volvamos a la materia, la analizamos y acá podemos ver un ejemplo. Elevado al cuadrado da esa forma que es una especie de parábola. Cuando x está elevado a 4, da una parábola que es más achatada en el vértice. Y cuando x es elevado a 3, o sea, el exponente es 3, en este caso la función n, el exponente n va a ser 3, de esa forma me dio la parábola. Si volvemos a la pregunta, yo creo que está súper claro a qué valor de n corresponde ese gráfico que se encuentra ahí. Perfecto. Yo creo que no hay duda nuevamente porque las primeras, creo que son las primeras 5 preguntas, es súper fácil
La distinción que usted tiene que tener. De hecho, ni siquiera necesita desarrollo es. Profesor, le hago una consulta. Ahí tenemos que Dígame. guiarnos también por el tema de que si el número es mayor o menor, En este caso no, porque ¿no? solamente me están preguntando por el exponente n, nada más. No me están diciendo si el a es un número positivo o negativo. Solamente me están diciendo el n, ¿qué valor tiene? Si Ya, es un pues. número par o un número impar. Y en este caso tenemos los ejemplos que estaban en la guía, ocupé los mismos ejemplos de guía para hacer esta presentación. Claro, aquí exponente corresponde el gráfico que está explicado acá. Solamente que la va a variar un poco, pero aquí solamente estoy preguntando por el n, como está acá. Así que esa sería la pregunta de los niños. Vamos con la pregunta 3. Acá es donde se les puede complicar un poco. Dice lo siguiente. Observar el gráfico de la función f de x es igual a x cuadrado, donde a es un número real. Luego de cambiar el valor de a, el gráfico cambió al siguiente. Si se dan cuenta, el gráfico original era una parábola normal, no, podríamos decir que una parábola bien abierta, bien cerrada. Pero luego de hacer el cambio, la parábola, que se encuentra aquí abajito, se cerró comparada con la normal. Y la pregunta me dice lo siguiente. ¿Qué sucedió con el coeficiente a? ¿Disminuyó? ¿Se invirtió? ¿Se multiplicó por -1 o se mantuvo constante? Se mantuvo constante quiere decir que se quedó tal cual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar la materia. Y dentro de la materia aparece esto, chiquillos. Cuando n es par, con a menor que 0, tal como el gráfico que estamos haciendo ahora, aparecen 5 gráficos. Solamente vamos a ocupar los 3 primeros. ¿Por qué los 3 primeros? Por esta forma. En el primer gráfico, que vendría siendo el original, la parábola vendría siendo una parábola normal. Pero si yo a esa parábola, el coeficiente a, independiente del signo ahora, independiente del signo, tengan claro eso. Si aumenta, la parábola se va a cerrar. Porque donde dice menos x cuadrado, recordar que está invisible un 1. O sea, sería menos 1 x cuadrado. ¿Cierto? Y aquí si aumento el 1 por el 3, dense cuenta que la parábola se va cerrando. Y en este caso, en el caso derecho, cuando la parábola es, el coeficiente es menor que 1, ya sea un medio, ustedes saben que un medio corresponde a 0,5, la parábola se va a abrir. O sea, el coeficiente, entre más grande sea acá, el coeficiente A, entre más grande sea acá, más se va a cerrar. Y entre más chico sea, por ejemplo, si es 0,1, más se va a abrir. O 0,2, 0,3, etcétera. En este caso, un medio ustedes saben que corresponde a 0,5, así que no hay mucha explicación acá. Tenemos el gráfico original, se cerró. ¿Qué pasó con el coeficiente A? Y ustedes tienen que responder lo siguiente. Yo nuevamente voy a volver a lo que hice acá. Aquí tengo en el primero tengo el 1. Al lado derecho tengo el 3. Cuando es 3, aumentó de 1 a 3. ¿Y qué pasó con la parábola? Se cerró. Y acá vendría siendo al lado un medio. Y cuando es un número decimal, menor que 1, se abre. Así que está más que clara la respuesta acá. De hecho, casi se las dije, pero como les digo nuevamente, yo la alternativa correcta no se la voy a decir, ya que de eso corresponde a ustedes decidir cuál es la respuesta. Profesor César, tengo una pregunta. Cuénteme. En estos gráficos que son solo de observar, ¿no hay que justificar nada? No, No no hay nada solamente que... se marca la alternativa correcta, Así es. pero los Hay, ejercicios con desarrollo se agregan, por decirlo así, a esa evaluación, pero esta no es necesario justificar. no, Ya. no es necesario, ya que por materia se puede observar todo esto. Los ejercicios que hay que, ¿cuánto se llama esto? Hacer un desarrollo. Yo de hecho les puse pizarra. ¿Por qué pizarra? Porque necesito una explicación con desarrollo numérico.
Pero los ejercicios que son así con análisis, no, porque más que nada se hacen al ojo, no. La idea de estudiar la materia, se puede ver y decir a cuál corresponde. En este caso yo se los dije y eso sería toda la explicación. Pero igual, bueno, en todo caso, tiene un desarrollo matemático, y la cosa no es al azar, pero no es necesario escribirlo, ya que yo creo que ya saben por qué es eso. Así que ese sería el desarrollo de la pregunta número 3, en este caso la justificación. Ojalá le haya quedado claro, chiquillas, la pregunta número 3. Ya, pregunta número 4. Me dice lo siguiente: ¿qué opción muestra el gráfico f de x es igual menos 2x elevado a 3? Y me aparecen 4 gráficos y una respuesta que dice ninguno de los anteriores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente: vamos a analizar la materia y vamos a decir cuando el exponente es 3, y dice x elevado a 3, ¿a qué gráfico corresponde? En este caso tenemos esto: cuando n es impar, se va a formar esa especie de S que les dije en la primera clase. No es una S en sí, pero es una especie de S, porque sí, como se conoce regularmente la función potencia impar. Se hace una parábola, independiente del valor de A, si es positivo o negativo. Si volvemos a la pregunta, el exponente de acá, ustedes tienen que analizar si es par o impar. Yo no les voy a decir si es 3 par o impar, porque tienen que saberlo. Y de ahí decidir a cuál de esos gráficos corresponde. Así que esa sería la pregunta número 5. Ya, aquí vendría a haber un pequeño desarrollo, pero más que nada de análisis para decir cuáles son los cuadrantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál o cuáles de las funciones que presentan tienen su gráfica en el segundo y cuarto cuadrante? Y aparecen, que serían menos x elevado a 5, menos 5x elevado a 3 y 2x elevado a 6. Vamos a analizar la materia. ¿Y qué es lo primero que vamos a analizar, chiquillas? ¿Cuáles son los cuadrantes? Y aquí hice un pequeño resumen de cuadrantes. Esta cosa de cuadrantes generalmente se ve en básica y tienen que saberlo de memoria cuáles. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de cómo son los cuadrantes en el plano cartesiano. Recordar que el eje de las X es el eje de la abscisa y el eje de la Y es el eje de las ordenadas. De hecho, eso lo vimos el año pasado. Y el primer cuadrante corresponde al que está acá, lo estoy indicando con el mouse, en donde todos son positivos. Y esto gira en sentido antihorario hacia la izquierda. Cuadrante 2, baja cuadrante 3 y derecho al cuadrante 4. La pregunta dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes funciones tiene su gráfica en el segundo y cuarto cuadrante? O sea, ¿cuál tiene la gráfica acá y acá? En la izquierda superior, derecha inferior. Volvamos a la pregunta. Aparecen esos 3 gráficos si ustedes tienen que analizar con respecto a la materia a cuál de esas 3 funciones van a estar instalados en el segundo y cuarto cuadrante. Ya con eso nos basta decidir cuál de esas funciones corresponde en el cuarto cuadrante. Yo la veo clarita cuál es, chiquilla, no sé si ustedes la pueden ver. Y lo que tienen que tener en cuenta es el valor de A. ¿Cuál es el valor de A? El numerito que está al lado izquierdo del X. ¿Qué quiere decir eso? Que el A tiene que ser menor que 0. O sea, el exponente tiene que ser impar y tiene que haber un número menor que 0, o sea, un número negativo. Ya sea el coeficiente A, número negativo, exponente impar, corresponde al segundo y cuarto cuadrante. Si ustedes ven la pregunta, lo analizan y luego responden. 6. Pizarra. Ya, a ver, los ejercicios que son de pizarra, yo lo voy a explicar más adelante. Voy a juntar todos los ejercicios de pizarra y los vamos a presentar en pizarra al final de la clase. Le dicen, si lo justifiqué está bien, si generalmente se pueden justificar. Así que tranquila. Chiquillas, antes que
avanzando, quiero que me den opiniones con respecto a si la metodología de esta clase se está entendiendo. Porque yo puedo estar aquí bien feliz explicando, pero si ustedes no están entendiendo, así que aquí en el micrófono. Creo que se entiende. Sí, se entiende, profesor. Ya, Yo lo entiendo sigamos. súper bien, profe. Ya, sigamos entonces, chiquillos. Ejercicio 6, como se les dije nuevamente, lo voy a explicar en pizarra. Ese va a ser el segundo proceso de la clase. Ejercicio 7 dice lo siguiente: si A es un número real negativo, la función va a ser con coeficiente negativo y un número entero mayor que 2. Puede ser 3, 4, 5, 6, etc. Recuerden que cuando el exponente es 4 o 6 también da una parábola, así que esta pregunta puede generar alguna pequeña confusión, porque por los trabajos que he visto han caído alguna en esto, así que por favor pongan atención cómo se hace. ¿Cuál de los siguientes gráficos podría representar una función de la forma f de x es igual a por x elevado a n? Y aquí lo primero que tenemos que hacer, chiquillas, decidir las funciones potencia con el coeficiente negativo. Eso quiere decir que va a empezar con un menos. Así que vamos a analizar la materia. Tenemos el n impar, n par, con a mayor que 0, que es la primera que está acá. Cuando es a mayor que 0, me van a dar estos tipos de gráficos que están acá. Y cuando a es menor que 0, me van a dar estos tipos de gráficos. ¿Y qué me dice el enunciado? Si a es un número real negativo, ¿ok? Este que está acá. Esos tipos de gráficos corresponde a la pregunta que me están, porque la redundancia, preguntando. Y de esos 3 gráficos hay 1 o 2 que corresponde a la pregunta original. Así que ustedes lo analizan y responden, chicas. Ya. Pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa a la mejor a la función h de x es igual a menos 2x elevado a 6? Estos gráficos y ustedes deben decidir a cuál corresponde. ¿En qué los vamos a fijar primero que todo? Primero que todo los vamos a fijar en el exponente. El exponente, el 6, vendría siendo un número. Ustedes dicen si es par o impar. No les voy a decir cuál es el 6, pero está más que claro que cuál es. O sea, teniendo eso, yo creo que ya puedo descartar 2 gráficos que no lo son. ¿Cierto? Vamos a analizar la materia entonces. De eso nos van a quedar 3 gráficos, pero tenemos que decidir si el coeficiente A es positivo o negativo. Y nuevamente hablemos de la materia y decimos que cuando el A es negativo, nos va a dar un tipo de gráfico como ese. Y ahí estaría respondida la pregunta 8. Pregunta 9, pizarra. Y que se lo voy a explicar más adelante. Acá por eso no hay que hacer en pizarra. Estoy haciendo el 6 y el 9. No se me olvide. El 10 lo mismo. Esto que dicen pizarra, chiquillos, se necesita cálculo matemático. Ya. Acá es donde se empieza a complicar un poco la cosa. No tanto, sino que haciendo un análisis correcto, ustedes pueden decidir a cuál de estos gráficos corresponde a la función que está enunciada en la pregunta. Profesor Dice, César, disculpe, hay una alumna que necesita, si puede explicarle otra vez el ejercicio 8, es que lo escribió en el chat. perfecto. Sí, ya no lo estoy viendo la presentación, gracias de ahora. Ya, pregunta número 8. Dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función real h de x es igual a 2x elevado a 6? Tenemos acá, cuando el exponente es par, nos da un tipo de gráficos. Si uno ve la materia, ¿cuál vendría siendo con n es par? Los gráficos que están acá abajo. O sea, de esa forma ya descartamos 2. Voy a indicar con el mouse para no decir nada. Eso estaría descartado. Luego, ¿qué vamos a ver ahora? El coeficiente que acompaña el x, el numerito, ¿es un número positivo o negativo? En este caso yo veo que es negativo. Y cuando un número que acompaña a la función x es negativo, gráficos. ¿Cuál tipo de gráficos? Ahí lo puedo ver. Así que ya respondida la pregunta. No sé si se entendió
Bien, ¿nos puede escribir en el chat si que se entendió con el audio? Ya, bien, no hay problema. Vamos ahora a la pregunta, yo les dije 9 pizarra, 10 igual, vamos a ver en la pizarra, con la pregunta número 11. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor el gráfico de la función f de x es igual x elevado a 4 menos 1? De aquí vamos a hacer primero que todo acá. ¿Cómo nos vamos a analizar esta pregunta antes de resolver? 4. El coeficiente que acompaña el x, o sea, el numerito que va a estar acá, va a ser un 1. Ya saben que cuando el x está solo hay un 1 invisible. Y cuando está el 1, es un número positivo. O sea, cuando es positivo, y analizando la materia nuevamente, la parábola se abre hacia arriba. Y cuando es negativo, la parábola se abre hacia abajo. O sea, ya hay dos ejercicios que no, hay dos gráficos en este caso, que no vendrían a corresponder a una función x con n par, ya que vendrían siendo con el a negativo, y en este caso el a es positivo. O sea que nos quedaría uno de estos. ¿Y cuál es? Porque, chuta, uno podría decir que cualquiera de estos. Yo les voy a dar un pequeño tip de cómo analizar ese ejercicio. Ya nuevamente, vamos a analizar la materia. Cuando el n es par y cuando el a es mayor que 0, me va a dar un tipo de gráfico. Ustedes ya vieron cuál era, ¿cierto? Acá, se van a hacer de ese tipo. Tenemos hartos de esos tipos de gráficos. Yo no voy a decir cantidad ni número para que lo analicen ustedes. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esto es lo esencial. Ahora le daremos valores a x para obtener el valor de f de x. Esto, chiquillas, que f de x va a ser igual a y. Solo basta con evaluar x en 0, ya que de esta forma obtendremos el valor de y. Ya, a ver. Por favor, chicas, quiero que se hagan un resumen, así como una especie de ejercicio en su mente para analizar este ejercicio, porque estos ejercicios se pueden hacer de manera mental. F de x es igual a x elevado a 4 menos 1, ¿cierto? Eso quiere decir y es igual a x4 elevado a menos 1. Solamente cambié el f de x por el y. Si al x le doy el valor de 0, ¿cuánto va a valer el y? Respóndame ahí, por favor. Si el x vale 0, ¿cuánto va a ser el valor de y? Audio, alguien que sepa, por favor. Espero comentarios, chicas. Nuevamente, f de x es igual a x elevado a 4 menos 1. Aquí lo voy a cambiar por un y. Voy a hacer y es igual a x elevado a 4 menos 1. Si al x les doy un valor de 0, perfecto, Scarlett. Eso, bien ayer, en menos 1. O sea, la función va a tener el punto 0, x vale 0, el y va a valer menos 1. Volvamos a la pregunta. Voy a ver un gráfico de los que están acá. Por ejemplo, el gráfico E. Y ya está más que claro que no es. Voy a irme al gráfico y voy a ubicar cuando x vale 0, que va a ser acá, que va a ser acá, justo en el origen, y cuando y vale menos 1, por el resultado que me dio, y ustedes ya lo hicieron como corresponde. O sea, x0 y menos 1. Ojalá que se vea el cursor del mouse. Va a estar por ahí el punto. Justo donde está el mouse. En este caso va a estar acá, pero eso no va a hacer. Ustedes tienen que ver cuál de los gráficos que sí nos sirve pega en ese punto. 0 con menos 1. Y de esa forma responden la pregunta número 11, en donde tienen que decidir a cuál de esta función corresponde al gráfico que está ahí presentado. Está un poco más complicado de analizar que lo otro, porque lo otro más que nada análisis, aquí tienen que ser un pequeño procedimiento, pero tampoco no es tanto. Así que Profe, espero que se... ¿en ese es Dígame, María. necesario que anotemos el procedimiento?
un poquitito nomás, Nayare. Lo mismo que les dije, cuando X vale 0, y decidir a cuál punto corresponde para ver cómo llegaron a ese gráfico que está acá. O pueden decir que cuando el A es positivo, la parábola va hacia arriba, y por el punto que sacaron, se dieron cuenta que el gráfico corresponde acá, y ustedes se dieron cuenta que hubo un cálculo matemático que fue este, solo basta con evaluar X en 0 para ver a qué gráfico corresponde. La gran mayoría lo hizo. Lo que tienen que hacer ahora es ubicar ese punto, el punto 0 con menos 1. Y como les digo nuevamente, cuando X vale 0 va a estar en el origen, y por posición el menos 1 va a estar acá abajito. O sea, cuando esté en ese punto que está acá, va a corresponder la función. Chicas, ¿se entendió el ejercicio? Porque de verdad no estaba tan difícil también, pero tenía su pequeña complejidad para analizar cuál era el gráfico. Y eso es lo que tienes que hacer. Ese es supuestamente el objetivo de esta unidad. Niñas, Sí, comentarios. profe, se entendió. ¿Sí, Camila? Sí, profe. Vale, adelante. Ya, Nayeli. Con el ejercicio número 12. Una Ya, niña que se llama Catalina dijo que ella no había entendido. Catalina González, el cuarto B. Ya, Cata. Nuevamente le voy a explicar, antes de seguir avanzando, porque no vale la gracia seguir avanzando y que no se entiende. Volvamos a la pregunta, lo voy a explicar por segunda vez. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor al gráfico de la función f de x es igual a x elevado a 4 menos 1? Ya, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar? ¿La función es par? Sí, sí es par, o sea, corresponde a una parábola. Perfecto. Puede ser cualquiera de estos 5. Ahora, ¿qué voy a analizar? Cuando la a es mayor que 0, en este caso va a ser así. ¿Por qué razón? Porque cuando está x elevado a 4, de manera invisible hay un 1. Y cuando hay un 1, vendría siendo mayor que 0, ya que 1 es más grande que 0. O sea, vamos acá. ¿El 1 es mayor que 0? Sí. ¿A qué tipo de gráfico corresponde? A la que está acá. De esa forma, descartamos ya los últimos gráficos que están ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a evaluar en 0. Pero para eso vamos a decir lo siguiente. F de x es igual a x4 menos 1. Recordar siempre que f de x va a ser igual a y. Y va a ser igual a x4 menos 1. Ahora le voy a dar el valor de x, el más fácil de todo. Siempre cuando necesiten hacer una evaluación en una función, siempre ocupen 0. Con 0 van a llegar súper fácil a un punto. Así que solo basta con evaluar x en 0, ya que de esta forma obtendremos el valor de y. Vamos a tener y es igual a x4 menos 1, y el x le vamos a colocar el valor de 0. O sea, me va a decir que y va a ser igual a menos 1. Y en este caso vamos a tener el punto 0, y x va a ser 0, con el resultado que es menos 1. Volvemos a los gráficos y tengo que ubicar el punto x0 que está en el origen y menos 1 que es posición. O sea, el gráfico que esté en este punto, que pase por este punto, va a pertenecer al gráfico de la función. Yo lo veo clarito cuál es, chiquillas, así que ojalá ustedes puedan tener esa apreciación, porque eso corresponde ya al trabajo que tienen que hacer ustedes. Pero como les dije anteriormente, sabiendo evaluar la función en 0, pueden hacer estos tipos de ejercicios. La gran mayoría, porque hay algunos que se parecen, pero pueden tener un poco más de análisis. Así que esa sería la respuesta. Catalina, ¿se entendió ahora? Explicado por segunda vez. Pero su respuesta, Catalina, para avanzar. Ya, Catalina. De nada. Así que sigamos avanzando para que tengamos tiempo para todos los ejercicios. Ya, aquí, este sí que necesita cálculo numérico, chiquillas. Lo voy a explicar en pizarra igual.
Yo en pizarra le voy a dar una recomendación de cómo hacerlo, no lo voy a hacer completo, pero lo único que les digo, chicas, que ya recibí respuestas de algunos ejercicios, que por favor consideren ese 2 que está acá. Vale. Ese 2 que está acá, por favor considérenlo. Después cuando estemos en pizarra lo vamos a ver bien por qué tienen que analizarlo, porque generalmente me dan las respuestas que no está acá, para que sin multiplicar el 2. Pizarra, como dice. Y acá. Ya. Pregunta 13. La pregunta número 13 es muy similar a la pregunta número 11. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a la siguiente gráfica? ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la siguiente gráfica? Y me aparece una gráfica acá con un puntito que me están dando. Que esta es la gran pista que tengo. ¿Cuál es esa pista? Cuando x vale 2, el y va a ser igual a 0. Ya, a ver, tengo todas estas funciones. Están acá. 2x elevado a 3, x menos 3 elevado a 2, un cuadrado de binomio que es x menos 2 elevado a 3 y x más 2 elevado a 3. Y la respuesta a ninguna de las anteriores. Ya, por lo que veo, tiene exponente 3 esta función. Así que podría ser. Aquí lleva un poco más de complejidad, pero como está acá. Cuando eres impar, cuando x elevado a 3, me da esa especie de gráfico. O sea, cualquiera de las 4 opciones puede ser. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya, aquí, chicas, donde necesito que me hagan atención. Tengo el punto 2 con 0. X vale 2 y vale 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Como tenemos el punto 2, 0 en la gráfica, debemos buscar dentro de las 4 opciones que tenemos en la alternativa una función que al poner el 2, o sea, x es igual 2, nos resulte f de x es igual 0. Ya, lo voy a hacer de manera mental, para que ustedes sepan cómo se hace. Nuevamente voy a leer la instrucción. Como tenemos el punto 2, 0, como tenemos el punto 2 y 0, en la gráfica debemos buscar dentro de las 4 opciones que tenemos en la alternativa una función que al poner el 2, o sea, x es igual 2, nos resulte f de x es igual a 0. Ya, a ver, yo dije anteriormente en la instrucción que si el x vale 2, me tiene que resultar la función 0. Si el x toma el valor de 2 acá, va a ser el siguiente. 2 elevado a 3 va a ser 8, porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y 2 por 8, 16. ¿Me dio 0? No me dio 0. O sea, este estaría descartado. Vamos con la función b. 2 elevado a 3 vendría siendo 8. Si le quito 2, va a ser 6. ¿Va a ser 0? Tampoco va a ser 0. Y para lo demás tienen que hacer un análisis similar. Y de esa forma van a obtener la función que va a corresponder a la gráfica que está acá. Nuevamente, tenemos el punto 2, 0 y tenemos que reemplazar el valor de 2 que está acá. Y si en alguna de esas funciones me da 0, vendría siendo la respuesta correcta. Como dice acá. Y está un poco más complicado el ejercicio este. Así que por favor díganme si no entendieron para explicárselo nuevamente. Puedo explicarlo hasta 3 veces, así que no se preocupen si es que a la primera no entendieron. Como les digo, estoy haciendo un análisis mental yo del ejercicio, ese análisis que ustedes tienen que tener ya. Así que si alguien no entendió, dímelo por chat, activen el micrófono y de esa forma lo explico nuevamente. Así que espero. Hay que esperar. Ya, la Natalie no entendió. Ya, una persona no entendió, se explica nuevamente. Ya, pregunta número 13 es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la siguiente gráfica? Tenemos esta gráfica,
y veo que todas tienen exponente 3. X elevado a 3, x elevado a 3 menos 2. Acá hay un x, que al elevarlo a 3 me va a dar un x al cubo, y abajo es lo mismo, que es un cubo de binomio. Veo la gráfica, o sea, vendría siendo correcto. Cualquiera de esas cuatro funciones puede ser la alternativa correcta, porque si me diría un x cuadrado, un x a la cuarta, lo vendría descartando, pero aquí, por el momento, no estaría descartando ninguna de las alternativas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya con el análisis de la función y el exponente, en este caso, vamos a analizar cada una de las alternativas que está acá. ¿Cómo lo voy a analizar? De esta forma. Primero, el gráfico me indica un punto, que cuando x vale 2, el x vale 2, recordar que este es el eje de las x, el y va a ser igual a 0. O sea, x es igual a 2, y va a ser igual a 0. Ahora le daremos valores a x para obtener valor de f de x. Como tenemos el punto 2,0, que está acá en la gráfica, debemos buscar dentro de las cuatro opciones que tenemos en la alternativa una función que al poner el 2, acá, o ahí abajito, nos resulte 0. Que el f de x sea igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Alternativa A. Dice f de x es igual a 2 por x elevado a 3. Si el x vale 2, voy a 3, eso es 8. ¿Por qué? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ese 8 yo lo voy a multiplicar por 2 y me va a resultar 16. O sea, en esta función, cuando el x vale 2, el y va a valer 16. Y el gráfico que tengo acá, cuando el x vale 2, ¿cuánto va a valer el y? ¿Va a corresponder? Yo creo que no. Vamos con el b. X elevado a 3 menos 2. Voy a reemplazar el 2, como dije acá, dice, tenemos el punto 2, 0 en la gráfica, y tenemos que poner el 2, que el x sea igual a 2, y nos va a resultar que f de x va a ser igual a 0. O sea, voy a reemplazar el 2 acá, y voy a decir 2 elevado a 3, 8, menos 2, 6. ¿El punto 2,6 corresponde a esta gráfica? No. ¿Por qué no? Porque corresponde al punto 2,0. Tienen que seguir haciendo lo mismo, y si ninguna les da, ponen ninguna de las anteriores, pero si les da, una de esas alternativas vendría siendo la correcta. Ya, chiquilla, ahí traté de explicarlo nuevamente. ¿Se entendió? ¿O por último será necesario una tercera explicación para seguir avanzando? Entonces la X lo tenemos que reemplazar por el 2. Así es, Esperanza. Lo reemplazan por el 2 en cada una de las funciones, y cuando le resulta que el X va a ser 0, va a ser la alternativa correcta en este caso. Ya, muchas gracias, profesor. ¿Vale, Esperanza? Chicas, ¿se entendió ahora o no? Sí, profesor, se entiende. Perfecto. Ya, este ejercicio igual está más o menos complicado. Esto me lo preguntaron por mail durante estos días. Una alumna que no alcanza a decir quién es. El 14 tiene su complejidad. Así que por favor analicemos cada una de las funciones y decidir cuál es la alternativa correcta. Yo les digo nuevamente, yo no les voy a decir cuál es correcto y cuál es incorrecto, sino que ustedes, con lo que les voy a explicar yo, ahora tienen que decidir eso. Dice lo siguiente: ¿en cuál de las siguientes funciones reales el dominio es igual al recorrido? Aquí la que más se les podría complicar sería esta. ¿Por qué razón? Porque el dominio de la función raíz cuadrada lo vimos en la materia pasada. Dominio y recorrido de funciones. Pero hice una explicación, así que se lo voy a explicar paso por paso. Así que tranquilidad ante todo. Vamos a la hora. 10:48, ya estamos bien. Ya, me aparece, vamos a analizar la materia. Recordar lo siguiente: exponente par, exponente impar.
función raíz cuadrada. Vamos a analizar cada una de las funciones. Ya, aquí está el ejercicio arribita, lo dejé siempre acá para que no se pierda, y vamos con la primera función, que dice lo siguiente. F de x es igual a 4x elevado a 4, o sea, el n va a ser par. 0. O sea, vamos a ocupar lo que está acá arribita. Por la materia, tengo lo siguiente. El dominio de f vendrían siendo todos los reales. No hay ninguna restricción acá. Pero su recorrido no vendrían siendo todos los reales. Reales positivos, incluyendo el 0. O sea, el dominio de f van a ser todos los reales. ¿Qué quiere decir eso? Van a ser los números positivos, negativos y el 0. Y el recorrido no va a ser igual con el recorrido. ¿Por qué razón? Porque van a ser los reales positivos y el 0. O sea, va a haber un subconjunto del dominio de los conjuntos reales que no va a pertenecer a la gráfica que está acá. Y ustedes tienen que decidir cuál es. Así que, volviendo a la pregunta, dice lo siguiente. ¿En cuál de las siguientes funciones reales el dominio es igual al recorrido? Así que tengo el dominio de f en esta función que es par, que es todos los reales, y el recorrido vendría siendo los reales positivos. Ustedes deciden. ¿Es igual el dominio con el recorrido? ¿Sí o no? Y ahí marca la respuesta correcta con respecto a la primera función. Vamos con la pregunta, con la 2 romanos, que dice lo siguiente. G de x es igual a menos 5x elevado a 3. ¿A dónde tengo con el a negativo? Acá. ¿Qué me dice la materia? La guía de contenido que se les fue entregada a ustedes, chiquillos. El dominio de f son todos los reales. Y su recorrido también son todos los reales. O sea, en este caso, el dominio vendría siendo igual con el recorrido. Ustedes deciden. Está escrito textualmente, chiquillas, en cada uno de los ejercicios. Así que más explicación no les puedo dar. Solamente basta leer acá, ¿no? Y el ejercicio 3 va a ser el que se les va a complicar. ¿Por qué? Porque dominio de función cuadrada y recorrido lo hicieron, pero no todos lo hicieron bien el proceso anterior. Pero aquí está la diapositiva para presentar. Ya, chiquillas, dominio de la función f de x es igual, el dominio van a ser todos los reales positivos, desde 0 para arriba. Acá. Aquí dice, si nos fijamos en el gráfico, su dominio serían todos los reales positivos, incluyendo el 0. O sea, todo lo que están acá vendría siendo el raíz cuadrada. Y el recorrido, ¿se dan cuenta que vendría siendo igual? ¿Se dan cuenta, chiquillos, no? Aquí tengo el dominio, aquí tengo el recorrido. Dice el valor de una raíz cuadrada es siempre un número positivo. Por lo tanto, su recorrido son todos los números reales positivos, incluyendo el 0. Y el dominio eran todos los reales positivos, incluyendo el 0. De esa forma, la pregunta número 14 yo creo que estaría respondida. Como les dije yo, no les di la respuesta textualmente, sino que analicé cada una de las funciones y me di cuenta cuándo el dominio era igual con el recorrido y cuándo no lo era. Así que de esa forma yo creo que está respondida. Chicas, ¿se entendió? Si no se entendió, ¿no? No entendí. Nuevamente, pregunta 14, hay tiempo, así que tranquilidad. Repito nuevamente, pregunta 14, ¿en cuál de las siguientes funciones reales esta palabra que está acá abajo, por favor quiero que la tomen en cuenta? El dominio es igual al recorrido. Que eso siempre lo tengamos claro. O sea, el dominio va a ser igual. Aparecen 3 funciones. 1, 2, 3. Vamos a analizar cada una de las funciones que están acá. ¿Cómo las vamos a analizar? De la siguiente forma. 1 romano. F de x es igual a 4x elevado a 4. Me voy a la materia y me parece lo siguiente. Cuando el n es par, el 4 es par, así que a mayor que 0, y cuando el n es par con a menor que 0.
Recordar que cuando el A es mayor que 0 se abre hacia arriba, y cuando A es menor que 0 se abre hacia abajo. Voy a la premisa que está al principio, que me dice el dominio es igual al recorrido. ¿Qué me dice? El dominio de F son todos los reales. ¿Qué quiere decir eso? Números positivos, números negativos e incluyendo el 0. Y su recorrido es los reales positivos incluyendo el 0. Ya, aquí voy a preguntar de manera abierta. Si me dice que el dominio F son todos los reales y su recorrido vendría siendo los reales positivos incluyendo el 0, ¿hay algunos números que no van a pertenecer al recorrido dentro de esta función, chiquillos, o no? ¿Del recorrido? Sí, del recorrido. Los números negativos. Perfecto. ¿Vendría siendo igual? No. Ya, listo. Aquí vamos a seguir avanzando. Vamos con el 3, va con el número 2 romanos. Dice lo siguiente. G de x es igual a menos 5x. Voy a analizar la función cuando n es par. Y para todo n par, n impar, disculpe, me dice lo siguiente abajito por lo que está en la materia. El dominio de f son todos los reales y su recorrido vendrían siendo todos los reales. Punta 14, dominio es igual al recorrido. ¿Sabes que claro que? Eso mismo. Y vamos con el dominio y recorrido de la función raíz cuadrada. En este caso se les va a complicar, pero por favor fíjense lo que dice acá abajito. Lo que va a decir acá abajo, justo se está tapando ahí, pero cuando saque el mouse se va a notar. Nos dice cuánto vale el dominio y cuánto vale el recorrido. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Si nos fijamos en el gráfico, su dominio sería todos los reales positivos, incluyendo el 0. Es el gráfico de la función raíz cuadrada, vendría siendo desde el 0 hacia adelante, o sea, todos los reales positivos, el 0. ¿Cuál es el recorrido? El valor de una raíz cuadrada es siempre un número positivo. Estos son todos los reales positivos, incluyendo el 0. Dense cuenta cómo son dominios, por lo que está abajito escrito, y recorrido, y de esa forma vendrían respondiendo la pregunta por la premisa que está al principio, que dice dominio es igual recorrido. Y yo creo que está siendo lo correcto acá. Ahora sí, chiquillo, ¿no? Sí, profe, ahora sí entendí, gracias. Vale. Pregunta número 14, entonces estaría respondida. En el chat dijera más o menos. Nuevamente. Pregunta 14, dominio es igual recorrido. Aquí lo voy a explicar bien rapidito, es que ya será que vendría explicando lo mismo. Ya me dice dominio es igual recorrido. Voy a analizar la función, la primera, el primer número romano. Me dice dominio de f, vendrían siendo todos los reales, y su recorrido vendrían siendo todos los reales positivos, incluyendo el 0. Pero como les pregunté en clase ahora, si hay alguno que no pertenece, me dijeron que sí. ¿Cuáles son? Los negativos. Los negativos. Perfecto. Y como son los negativos, ¿vendría siendo igual? ¿Sí o no? Ustedes responden si sí o no. Cuando viene sin par, el dominio de f vendría siendo todos los reales y su recorrido todos los reales. O sea, analicen ustedes si es igual. Y por último, función raíz cuadrada. Les dije que leyeran lo que está bajito porque es la gran pista que hay. Y dice lo siguiente, si nos fijamos en el gráfico, su dominio sería todos los reales positivos, incluyendo el 0. El valor de una raíz cuadrada es siempre un número positivo. Por lo tanto, sus recorridos son todos los reales positivos, incluyendo el 0. ¿Por qué le incluí el gráfico? Chiquillas, ¿se pueden ver cómo son los gráficos, no? Son iguales. Pero son iguales, ¿por qué? Porque el eje de las X que corresponde al dominio vendría siendo todos los reales positivos. Y el de la Y, lo mismo. Todos los reales positivos, incluyendo el 0. Así que ahí está respondida la pregunta número 14. Lo expliqué 3 veces, así que ojalá se haya entendido la tercera, nos va a estar toda la clase. Gracias, profesor. Ya, vale, perfecto. Ya, chicas, pregunta número 15. Igual se le hizo un poco más complicado a algunas de ustedes.
yo a ustedes lo voy a explicar de manera, lo voy a explicar acá, no lo voy a hacer en pizarra. ¿Por qué? Porque tiene solamente un procedimiento que es más complicado que todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente. A ver, tengo la función acá. Dice, ¿cuál es el recorrido de la función h de x es igual a 3 elevado a 6 más 5 en los reales? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ese 3 que está antes del paréntesis, tengo que multiplicarlo por cada uno de los numeritos que están acá. O sea, debemos resolver la multiplicación para de esta forma saber el valor exacto que esta tiene, que tiene la función. ¿Cómo lo hago? De esta forma. Es igual a 3 por 2x elevado a 6 más 5. Esta es la función original, la que estaba en el enunciado del ejercicio. ¿Qué les dije yo? Ustedes lo multiplican por este término, 3 por 2, 6, y el x6 se mantiene, y 3 por 5, 15. O sea, esta función que está acá va a ser lo mismo que está abajo, por la multiplicación que yo hice. O sea, h de x va a ser igual a 6 por x elevado a 6 más 15. Solamente multipliqué, nada más. O sea, por lo tanto debemos determinar el dominio de la función h de x es igual a 6x más 6 más 15. Yo este ejercicio no lo voy a hacer tal como corresponde, sino que voy a ocupar un ejemplo que ocupé en la primera clase para determinar el recorrido de una función. ¿Qué quiere decir eso? En el ejemplo de la guía tengo el siguiente, chiquillos. Menos x elevado a 8 más 2. Uno cuando grafica esto, no es necesario graficar, sino que este coeficiente, el que está el numerito solito, se van a dar cuenta dónde va a estar el corte. Observemos su gráfica, y la gráfica de G es cóncava hacia abajo y el vértice es 0,2. Donde podemos decir el recorrido de la función son todos los reales menores o iguales a menos 2. O sea, vamos a analizar primero el coeficiente de x. Cuando el coeficiente de x es negativo, la parábola se va a abrir hacia abajo. Y después voy a seguir con la constante, que el numerito que está acá va a ser del 2 hacia abajo. Del 2 hacia abajo. Esto vendría siendo la función. Acá tenemos 6x6. O sea, el 6 es positivo, la parábola va a abrir hacia arriba. ¿Qué número tengo acá? El 15. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser del 15 hacia arriba. O sea, si es del 15 hacia arriba, ¿cuál vendría siendo la respuesta? Y yo creo que está más que clara cuál vendría siendo. Pero como les digo, lo único que tienen que hacer es multiplicar eso. Y aquí va a resultar un numerito. Y de esa forma voy a obtener, entre comillas, la gráfica de manera mental y el recorrido de la función. Esto está un poco más complejo, por lo mismo el 14 y el 15 me lo preguntaron harto por mail. Quiero ver si se entendió, pero de esa forma seguir avanzando. Sí, profe, yo lo entendí. Sí, profesor, yo igual lo entendí. Vale, perfecto. El ejercicio 15 estaría listo entonces. Como les digo, analizando nuevamente el ejemplo de la guía, en una función par, ese número que está acá, el corte en este caso va a ser el vértice de la función. Como ya tenemos que es ese vendría siendo el vértice, y como es positivo, ¿hacia dónde va a abrir? Hacia arriba, por la materia que ya vimos anteriormente. Ya. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función real f de x es igual un cubo de binomio que sería x menos 2, paréntesis, elevado a 3? Ya, primero que todo, al elevar el x elevado a 3 por un cubo de binomio, vendría siendo positivo. De esa forma ya estaría descartando uno. ¿Cuál estaría descartando? El que no tiene la misma forma que los otros 4 que están ahí. O sea, ese que está acá, yo creo que no vendría siendo. ¿Por qué? Porque cuando el x siempre va a abrir en forma de S, de esta forma que está acá. ¿Y aquí vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio 11.
que vamos a encontrar un valor de X para que Y sea igual a 0. Ya, a ver, ¿qué es lo que hice anteriormente? El X me dio positivo y de esa forma me dio una especie de gráfica. ¿Cuál es? Esa gráfica que está acá. ¿A cuál corresponde? A cualquiera de esos 4 gráficos que nos están quedando ahora. ¿Está? Ahí. ¿Y aquí voy a decir ahora? Ahora le daremos valores a X para obtener el valor de f de X sea igual a 0. Nuestra función original es esta, por enunciado. Si se dan cuenta, ese es el enunciado. Y eso es lo que voy a hacer acá. ¿Qué valor debe tener X para que Y sea igual a 0? Volvamos a la pregunta. X para tener que Y sea igual a 0. ¿Ya qué quiere decir eso? Si el X yo le doy el valor de 0, ¿cuánto va a valer el Y? Menos 2. Veo el punto 0 con menos 2. ¿Está por acá? No. ¿Está por acá? Tampoco. Por acá podría ser, pero no lo es, porque no es una función de la función S, sino que es una función más achatada acá. Y acá, ya, a ver, le voy a encontrar un número que al restar por menos 2 va a ser igual a 0. Chiquillas, ¿qué número puedo darle acá para que la función se convierta en 0? ¿Qué valor puede ser X? 2. ¿Cuánto? 2. 2, perfecto. Cuando el X vale 2, voy a decir lo siguiente, 2 menos 2, 0, y 0 elevado a 3, 0. O sea, cuando el X vale 2, el Y va a ser 0. Voy a tener el punto entonces 2 con 0 y lo voy a analizar acá. ¿Está 2 con 0 acá? Aquí, por lo menos yo no lo veo, aquí tampoco, y por ahí puede estar, por ahí puede estar. Así que ustedes dan ese valor de X va a ser igual a 2 y le va a resultar Y es igual a 0. Lo ubican en el gráfico, voy a ocupar el gráfico que está acá, por ejemplo. Acá, X vale 2 y lo resulta 0. Ahí. ¿Estaría? Yo creo que no. Ustedes tienen que decidir a cuál de estas corresponde. O sea, solamente tenemos que reemplazarlo. Así es, Nayer. Solamente lo reemplazamos. Solamente les damos un valor a X para que sea 0 y de esa forma ubicamos el punto 2,0 en uno de estos 5 gráficos que está acá. Y ahí obtenemos la respuesta. ¿Se entendió, chiquillo, no? Sí, profesor, yo entendí por mi parte. Vale, ya, Catalina. A ver, en honor al tiempo, chiquillos, yo voy a explicar estos ejercicios en pizarra, que son 17, 18, 19, 20 y 21. Por lo que veo, no voy a alcanzar a explicarlos todos, pero si se dan cuenta, la metodología es la misma. Además, en la clase con el profesor Nicolás, el jueves pasado trabajaron estos ejercicios. Yo puedo explicar uno, pero todos no voy a alcanzar a explicarlo, así que estos ejercicios necesitan desarrollo matemático. 7, 18, 19, 20 y 21. Pero en el 19 me puse más blando y esta pregunta tiene dos respuestas correctas. Porque igual me lo preguntaron por correo. Me dijeron, profesor, en el 19, dos respuestas pueden ser las correctas. Yo le dije sí. Yo lo hice con esa intención, que 2 de las respuestas fueran correctas. La respuesta correcta va a ser la una o las dos. Si usted responde las dos, perfecto, está bien. Y si responden una, también estará bien. Así que no se asusten en la 19 si dicen que me dieron 2 respuestas que están bien, porque yo la hice con esa intención, que esa pregunta tenga 2 respuestas de las que están acá, A, B, C, D o E, que son correctas. Así que esa vendría siendo la aclaración para la pregunta número 19. Lo voy a explicar en pizarra. Ahí voy a ver cuál hago. Cuál puede ser más complicado. Ustedes me dicen y yo lo hago. Último análisis de presentación PowerPoint. Tenemos lo siguiente. En un plano cartesiano se graficaron las siguientes funciones. Tenemos 4 funciones acá.
Y nos preguntan, ¿qué número tiene el gráfico h de x? Tengo f de x, g de x, h de x, que vendría siendo este, y m de x. Ya, a ver, vamos a analizar la materia. Lo primero que teníamos, y lo que hicimos anteriormente. Acuérdense, chiquillas, cuando acá no hay ningún número, hay un 1 invisible. Cuando hay un 3, si se dan cuenta, la parábola se va cerrando. Y a medida que el número sea más grande, más se va cerrando. Y a medida que el número más pequeño sea un número decimal, más se abre. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener un 1, un 2, un 4 y un 10. O sea, a medida que el número aumenta, la parábola se va cerrando. El f de x vendría siendo el 1. O sea, entre más chico el número, más se abre la parábola. ¿Cuál vendría siendo el f de x? Ustedes díganme, chiquillas, el f de x, ¿cuál número vendría siendo? El 4. El 1. Perfecto. Y a medida que se va cerrando, el número va aumentando. Y de esa forma yo creo que ustedes pueden decidir la función h a cuál corresponde. No les voy a decir cuál es porque tienen que hacerlo ustedes, pero yo creo que les cae de cajón cuál es. Y está más que claro, así que ahí estaríamos finalizada con la presentación de los ejercicios y de esa forma ayuda para ustedes, chiquillas, con respecto a su guía evaluada. Chicas, antes de apagar el computador, de cerrar el computador para irme a pizarra, quiero ver si es que alguno no entendió, alguno de ustedes no entendió alguno de los ejercicios para volverlo a explicar. Porque aquí, y después de eso los vamos con el test, y esto ya estaría finalizado ya. Ya, el 22 no se entendió. Vamos nuevamente. El 22. Siguiente. En un plano cartesiano se graficaron las siguientes funciones. Recuerden siempre que cuando no hay ningún número, lado del x vendría siendo un 1 acá al ladito. Dice menos x elevado a 4, menos 2x elevado a 4, menos 4x elevado a 4, menos 10x elevado a 4. Tienen todo el mismo exponente, vendría siendo casi toda la misma gráfica, pero con una sola diferencia, que la diferencia está dentro de la materia. A medida que el número va aumentando, independiente del signo, solamente fijémonos en el número. A medida que el número aumenta, la parábola se va cerrando. Y a medida que el número es decimal, la parábola se va abriendo. ¿Qué quiere decir eso? Y si tengo un 1 acá, la parábola va a ser normal. Y si tengo un 3, la parábola se va cerrando. Si tuviese un 7, la parábola se va a cerrar más. Si tuviese un 100, va a ser más cerrada todavía. Y así sucesivamente. Vamos a analizar el ejercicio. El número más pequeño acá va a ser el 1. La parábola más abierta. Vendría siendo, como dijeron sus compañeras, yo no lo dije, vendría siendo el número 4. Acá el 2. Estoy haciendo así. El 4. El 10. Y como les digo, a medida que el número va aumentando su valor absoluto, más se va cerrando la parábola. Así que usted tiene que analizar cuál de esos vendría siendo el h. Y de esa forma, los numeritos que están acá corresponden a la función que está en pizarra. Ya, Connie, vamos con el 16 nuevamente. Vamos rápidamente. Ya, 16. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la función real f de x es igual a x un cubo x menos 2 elevado a 3? Paréntesis. Ya, a ver. Como se los dije anteriormente, hay uno de estos gráficos que no corresponde. ¿Por qué? Porque el a va a ser mayor que 0, el x va a ser, acá hay un 1. Cuando se eleva a 3, va a quedar como 1 solamente. O sea, ese ya estaría descartado. Solamente vamos a jugar con esta gráfica que está acá. Con esta gráfica que está acá, que corresponde a ese gráfico, ese y el de acá. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Ahora le daremos valores a x para obtener que el valor de f de x sea igual a 0. Y la pregunta que yo hago es, ¿qué valor debe tener x para que y valga 0? Recordando que f de x siempre va a ser igual a y. O sea, y va a ser igual a x menos 2 elevado a 3. Y yo me pregunto, ¿qué valor debe tener x para que y valga 0? Sus compañeras dijeron el 2. Perfecto. ¿Por qué el 2? Si yo el 2 le resto 2, va a ser 0. Y 0 elevado a 3, 0. O sea, voy a tener el punto x2. ¿Por qué x2? Porque al reemplazar el 2 acá, me dio que valía 0 y el y me resultó 0. O sea, en resumen, el punto 2 con 0 pertenece a la gráfica. Volvamos a los gráficos. El punto 2, 0 lo ubico acá. A ver, aquí lo puedo ubicar. Cuando x vale 2 y el y vale 0, va a ser ubicado acá. Esta gráfica, el punto 2 con 0, ¿pertenece? No. Volvamos ya al gráfico malo que está acá. El punto 2 con 0 estaría acá. ¿Pertenecería? Yo diría que no. El punto 2 con 0, volvamos acá. ¿Estaría? Usted tiene que decir sí o no. Y ahí estaría el 16. Explicado. Ya, Connie. Chicas, nuevamente, algún ejercicio por explicar nuevamente para irme a pizarra y explicar por lo menos unos 3 ejercicios ahí, porque para tener tiempo para el test, ir a la pizarra va a demorar un minuto más o menos. Ustedes me dan el vamos, chiquillos, y explicamos los demás en pizarra, así que díganme si no entendieron alguna. De la pizarra, por favor. Ya, voy para allá entonces. Me hice por fácil que se vea bien porque sí, yo alcanzo a ver bien. Tengo el gráfico acá, es una parábola y tengo el punto y el punto $16.2. Ya, tengo esta gráfica, chiquillos. La misma gráfica que tienen ustedes en su guía evaluada. Voy a hacer resumen acá al ladito de los puntos que pertenece cada uno de los puntitos que están dentro de esta gráfica. Cuando el x vale 1, 4. O sea, cuando x vale 1, y me va a resultar 4. Cuando el x vale 2, recordar que este es el eje de las x y este de las y. Cuando el x vale 2, el y va a ser igual a 16, por la gráfica que está acá. Lo que voy a decir ahora, voy a hacer lo siguiente. La alternativa acá. Yo creo que voy a hacer una buena alternativa y el resto queda para ustedes. Dice f de x es igual a x cuadrado. Voy a borrar acá. Ya, a ver. Si al x le doy el valor de 1, como está acá, me tiene que resultar démosle el valor de 1. Uno al cuadrado, 1. O sea, aquí vendría siendo el punto 1 con 1. 1 con 1 es igual al punto 1 con 4, ¿sí o no? No, profesor. Profesor, Ya, vendría siendo... ¿Esperanza? es que me perdí en esa parte de la parte donde está la... Ya, a ver. Nuevamente, tengo el gráfico acá. Y el punto 1 con 4. Cuando x vale 1, y vale 4. Tengo el gráfico, el punto 2. O sea, cuando x vale 2, el y va a ser igual a 16.
Por alternativa tengo lo siguiente. La alternativa A dice f de x es igual a x cuadrado. Voy a reemplazar el x por un 1 y supuestamente me tiene que dar 4. Evalué la función y cuando f vale 1, este va a ser igual a el punto 1, 1. Corresponde al punto 1, 4 que teníamos en la gráfica. Sus compañeros me dijeron que no, o sea, la alternativa A correcta. Y eso tiene que ser para todo lo demás. Aparte, hay una pista, chiquillos. ¿Cuál es la pista? Alternativa B dice lo siguiente: f de x es igual a x al cubo. Recordad que cuando el exponente es impar, en este caso x al cubo, la función va a ser una especie de esa forma así. No es una parábola, así que tampoco vendría siendo la B. Nos quedaría la C y la B tampoco vendría siendo. ¿Por qué? Porque dice f de x es igual 4x. Y eso vendría siendo una función lineal, de esta forma así. Así que nos estaría quedando la opción C y D. Y ahí ustedes tienen que hacer este análisis, chiquillos. Le dan el valor de x 1 y les tiene que resultar 4. Le dan el valor de 2 y les resulta el valor de 16. Con estas dos. ¿Por qué razón? Porque para las alternativas que quedan, el 1 les va a dar este punto, pero no les va a dar el de abajo. Así que analizar, haciendo estos dos resultados, chiquillos. Yo no lo voy a hacer, eso tiene que hacer usted, pero ese es el procedimiento que tienen que hacer. Analizar estos puntos que están acá, que el punto sería 1,4 y 2,16. Reemplazarlo en la función y el resultado que está acá. Y de esa forma se hace. ¿Se entendió, chicos, o no? Y si se Sí, llega profe. al resultado, ¿por qué ese? Así de esperanza. Es por el resultado que voy a evaluar y tengo que llegar al de acá al ladito. Lo mismo acá. Y de esa forma se hace. Ya. Vamos con el 9. Analizando todo lo que pasó, volvamos al ejercicio. Tengo el ejercicio 9, que es un gráfico que corresponde al punto 2,16. Cuando x vale 2, el y vale 16. O sea, este punto es el que tengo que llegar yo reemplazando en la función que está ahí. Por lo que ya vimos anteriormente, hay dos alternativas que no corresponden. ¿Por qué? Porque salió con n par. Y cuando n par es una parábola. Esto es una parábola, no lo es. Y que descartamos dos opciones inmediatamente. Nos van a quedar tres. Quise jugar con la última, que fue esta. Y de x es igual a 4 por x elevado a 3. Al tener esto, reemplacé. Cuando x vale 2, me tiene que dar 16. Cuando el x vale 2, lo elevé al cubo, me dio 8, 4 por 8, 32. ¿Es igual 2 con 32 con 2 con 16? ¿Sí o no? No, Que, pues. no. O sea, la E vendría siendo la incorrecta. Por el análisis que ya hicimos anteriormente, nos quedarían dos alternativas. Ustedes tienen que decir cuál de esas dos alternativas corresponde, siguiendo esa lógica que está ahí en pizarra. Ya. Ese sería el ejercicio 9 para el 10. Ya, el 10 se les puede haber complicado también porque eso me lo preguntaron. Ya, a ver, voy a borrar. Ejercicio 9 y 10. Las 6 y 9 explicado ya. Yo creo que alcanzo a explicar más con la hora que es, ¿eh? 11:32. Sí, dos más y estaría. Ya, el 10.
dice lo siguiente. Me aparece un gráfico. Una parábola. De esa forma. Pegan el punto menos 6 y el punto cuando i vale 18. Ya, aquí voy a tener dos puntos, chiquillos, aunque ustedes no lo crean y no lo vean, hay dos puntos que la gráfica nos da. ¿Cuál vendría siendo? Los siguientes. Cuando x vale menos 6, el i valdría 0. Y cuando el x vale 0, el i valdría 18. Chicos, con respecto a ese análisis que está ahí en pizarra, ¿se entendió por qué tengo esos dos puntos que vendrían siendo menos 6 y 0? Con 18. Sí, profe. Perfecto. Ya, No, profesor. vale. Ya al tener esos puntitos que están acá, hago el mismo reemplazo que hice anteriormente. Pero siempre, antes de hacer este reemplazo, voy a ver si descarto alguno y por qué. ¿Cuál podría descartar de las opciones que tengo? Analícenlo. O los voy a escribir acá. La C ¿Sí? ¿Y cuál más? y la D. Exactamente. Los quedarían tres opciones que serían A, B y E, y una de esas vendría siendo. Voy a hacerlo con el A. Me dice lo siguiente. F de X es igual a 2X al cuadrado. Vamos a reemplazarlo por el menos 6. Menos 6 al cuadrado vendrían siendo menos por menos más, 6 por 6, 36. Dos por 36, 72. Sí, 72. O sea, cuando el X vale menos 6, el Y va a valer 72. Ese punto corresponde al punto que está acá. ¿Son iguales? No. O sea, en la 6, en la 9 y en la 10 tenemos que hacer exactamente lo mismo. Solamente reemplazar. Verificar a cuánto corresponde. Eso sí, en el 6, en el 9, un punto. En el 6 nos entregó 2 puntos, en el 9 un punto y en el 10 2 puntos. Tienen que verificar que estos dos correspondan a la función que va a estar dentro de la alternativa correcta. Eso se llama hacer por tanteo. Y de esa forma se resuelve el ejercicio número 10. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Se ve bien? ¿Hay alguna especie de inconveniente en esto, no? ¿Para seguir avanzando? Niñas, necesito sus opiniones, por favor. Yo al menos, profe, entiendo, no sé el resto. Yo igual, profesor. Yo igual entendí, profesor. Perfecto, sigamos entonces, porque yo creo que ahora 36 me quedaría el 12. Ojo con el 12. Se los voy a explicar por qué razón, porque pueden cometer dos errores en este ejercicio. ¿Cuál vendría siendo? No elevar bien la fracción. No elevar bien la fracción y multiplicarlo al final, que hay un 2 ahí medio escondido. Estoy estancado. Ya, a ver, ¿qué me dice el ejercicio número 12? Dice lo siguiente. Ya, dice f de x es igual a 4 por x elevado
a 3 o x al cubo partido 5. Y necesito evaluar la función en f es igual 5 medios. Ojo con ese 2, porque el resultado tengo que multiplicarlo por 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a evaluar la función. ¿En cuánto? En 5 medios. O sea, f de 5 medios va a ser igual a 4 por 5 medios al cubo partido 5. Cinco al cubo, chiquillas. Si alguien lo sabe de manera mental, me lo dice, yo le digo si está correcto o no. ¿Cuánto vendría siendo 5 elevado a 3? 125. Correcto, 125. ¿Y 2 al cubo? 8. 8. Es 8. Medios al cubo, 5 partido por 8. Partido, todo esto por 5. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo siguiente, voy a simplificar. 4 con 8 va a ser un 2 acá. O sea, voy a seguir acá porque me quedé sin pizarra, va a ser 125 partido 2 partido 5. Chicas, con respecto a esto de las fracciones, ¿se acuerdan cuando había una fracción sobre otra? ¿Qué es lo que se hacía? En ese caso era una división y se ponía un 1 debajo y después se invertía para multiplicarla. Para hacer el paso más corto y no hacer la inversión, sería esto. 125 partido 2 partido 5. O sea, me quedaría 125 medios por un quinto. Hago la multiplicación. Yo creo que voy a dejar 2 por 5, 10. Y ese sería el resultado de la función evaluada. Pero ojo, la pregunta me dice 2 veces esta función que está acá abajo. Así que ahí vendría siendo la respuesta correcta. Chicas, con respecto al análisis de esa función que está ahí y a la evaluación, ¿alguien no entendió qué es lo que hice al evaluarlo? ¿O algún paso de fracción con simplificación y esas cosas? Yo creo que sería más fácil para las chiquillas decirle que ese f de 5 partido 2 es la x por la cual la tienen que reemplazar. Y eso nomás. Por eso ese está elevado al cubo. Eso es que tienen que... Voy a poner... Tienen que hacer SX y el otro color con verde. El X tienen que evaluarlo por 5 medios en esta función y de esa forma van a hacer todo lo que yo hice acá. Y de esa forma estaría casi respondido el ejercicio 12. Yo no lo voy a hacer porque eso vendría siendo responsabilidad de ustedes. Pero ¿por qué reemplazar 5 medios, profesor? Por 5 medios. La función f de x, que es lo que está acá, el valor de 2 por f de 5 medios es igual a, y por eso sale 5 medios. Ahí donde yo tengo que reemplazar x es igual a 5 medios, como lo tengo acá, en esta función. ¿Cómo se evalúa? De esta forma que está acá. Acá, acá, aquí, aquí, y me resultó esto que está acá. Me quedó un poco desordenado, pero espero que se entienda. Ah, ya. Gracias, profesor. ¿Vale? Ya, a ver. 11:42, me quedan 18 minutos ya de los ejercicios que hicieron con el profesor Nicolás la clase pasada. Yo creo que voy a hacer solamente uno.
Ya hagamos el 18. Voy a hacer el 18 y con eso estaríamos listos, porque si no, el test es un gran indicador de logros y que hicieron, entendieron lo que hicimos hoy, así que no me va a dar el tiempo, chicas, de hacerlos todos. Pongamos el 17 que está más largo. (17) Consideramos las funciones x cuadrado x a la cuarta ya. 17 dice: tengo tres funciones, f de x es igual a x cuadrado, g de x es igual a x a la cuarta y h de x es igual a x elevado a 6. El enunciado dice lo siguiente: si A es un número negativo, tal que f de A va a ser mayor que g de A y mayor que h de A. Siempre es correcto afirmar que el valor de A es, y me aparecen las opciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo mismo que hice en los demás ejercicios, y reemplazar función por función cada uno de los numeritos que me dicen acá. ¿Quién me dice la alternativa A? Que es igual a menos 10. Cuando me dice que es igual a menos 10, voy a hacer lo siguiente: la función de x lo voy a reemplazar por menos 10. Menos 10 al cuadrado vendría siendo 100. G de x, g de menos 10, que vendría siendo menos 10 a la cuarta. Chiquillos, tomando estas potencias de 10, les voy a dar una recomendación: ¿cómo se hace? Cuando me dice que 10 está elevado a 4, ¿cuántos ceros coloco? 1, 2, 3, 4. 10.000, listo. Así que eso es de ya para seguir en estas potencias de 10 explicadas. ¿Cómo es? Y menos 10, que menos 10, elevado a 6. ¿Cuántos ceros tienen? 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué me dice la función? Que f de A es mayor que g de A y g de A es mayor que h de A. Veamos con los resultados que tengo. Supuestamente 100 va a ser mayor que 10.000 y va a ser mayor que 1.000.000. 100 es más grande que 10.000, no. Y esto mucho menos. O sea, la alternativa A vendría siendo la incorrecta. De la misma forma tienen que hacerlo con B, C, D y E. Los ejercicios 17, 18, 19, 20, 21 vendrían ocupando la misma lógica que está acá y la misma que hicieron con el profesor Nicolás la clase del día jueves, cuando yo no estuve. Ese video, chiquilla, explicativo, está en Instagram, Facebook y YouTube. Así que tienen los medios para ver cómo se hace. Y con eso, quedando ya 13 minutos para terminar la clase, nos tendríamos que ir al test al tiro, ¿no, chicas? Función potencia, síntesis de contenido. Curso, siempre el curso que corresponde en su nombre. Y son 5 preguntas, selección única. Ese gráfico a cuál corresponde, por lo que ya vimos en clase, ya tienen que saber de cajón cuál es. Segunda pregunta, tercer y cuarto cuadrante, ¿cuál de estas funciones corresponde? Tercera pregunta, recorrido de esta función. Cuarta pregunta, con respecto a los gráficos que están acá. Y por último, pregunta número 5, similar a lo que estábamos haciendo ahora en clases.
Con esos 5 estaríamos listos, chiquillas. No vamos a alcanzar a analizar el test, pero por favor respondan. Lo tienen hasta las 2, así que hay tiempo. Niñas, ¿tienen algún problema con respecto a 29 respuestas llegaron? Esos son los resultados del test. Son las que respondieron de manera correcta. Como les dije, fueron 2. Pero analicemos cada una de las preguntas. Pregunta número B, se concentró el 69% de las respuestas correctas, o sea, se entendió la materia. Pregunta número 2, la respuesta correcta era la C, 41% que fue la respuesta que más se concentró las respuestas de ustedes, así que, bien niñas, vamos con el 3, 51%. Este es el recorrido, ahora que ya saben cómo se hace, saben cómo es la resolución, así que las felicito, chicas, porque la mitad contestó bien. Vamos con el 4, 51% de respuestas correctas, perfecto. Y en el C, o sea, en las 5 preguntas, chicas, las respuestas correctas se concentraron en el mayor porcentaje de lo que ustedes respondieron, así que nada que decir, los objetivos de la clase se cumplieron, así que con ello finalizamos la clase, niñas.